Bienvenidos, reciban un saludo cordial de mi parte. En esta oportunidad vamos a revisar las técnicas de recolección de información e investigación cualitativa, lo que corresponde a la entrevista. Podemos señalar entonces que la recolección de información es una técnica que emplea el investigador para obtener la información que le permitirá comprender el fenómeno de estudio. En investigación cualitativa se deben realizar estas actividades en el mismo lugar donde los participantes experimentan dicho fenómeno, ya que les permite observar el comportamiento y realizar entrevistas a los participantes para conocer sus puntos de vista e interpretar las experiencias vividas como propia, con la finalidad de comprender la profundidad de lo estudiado. Entre algunas técnicas de recolección de información e investigación cualitativa tenemos la observación, la entrevista, grupo de enfoque, documentos, materiales y artefactos diversos, biografía e historias de vidas, anotaciones y bitácoras de campo, entre algunas otras. En cuanto a las técnicas de recolección de información e investigación cualitativa, existen, según Corbetta, tres básicas que el hombre utiliza para analizar la realidad social que lo rodea, que son observar, preguntar y leer. Considera que las técnicas de recopilación de datos de la investigación cualitativa se pueden agrupar en tres grandes categorías, basadas respectivamente en la observación directa, las entrevistas en profundidad y el uso de documentos. Por lo tanto, entonces la entrevista se usa cuando el fenómeno a investigar no se puede observar o cuando se requieren perspectivas internas y profundas de los participantes. Corbetta define la entrevista en profundidad como una conversación provocada por el entrevistador, realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación en un número considerable que tiene una finalidad de tipo cognitivo, guiada por el entrevistador y con un esquema de preguntas flexibles y no estandarizadas. Graus y otros consideran que la entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto. En la misma se utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad. Estos autores, Schwartz y Jacobs, en esta interrelación, señalan ellos, se reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son fuente de información general, en donde hablan de gentes distintas, proporcionando datos acerca de los procesos sociales y de las convenciones culturales. Dentro de las características de la entrevista tenemos que se pueden realizar en varias etapas, es flexible, las preguntas y el orden se hacen de acuerdo o de manera adecuada a los participantes. Hay que considerar el contexto social, ya que es un elemento fundamental para interpretar los significados. Y las preguntas son abiertas y neutrales, por lo tanto pretende obtener las perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes
allí en su propio contexto y en su propio lenguaje. Las entrevistas se clasifican según el ámbito donde se realiza en clínica, periodística y de trabajo, según su estructura y diseño en estructurada, semiestructurada y no estructurada, y según el momento de realización en iniciales o exploratoria, desarrollo, seguimiento y final. Como pudimos ver en la lámina anterior, la entrevista según su estructura puede ser estructurada, semiestructurada y no estructurada. A estas nos vamos a referir a continuación. En la entrevista estructurada se sigue una guía de preguntas específicas a la cual se sujeta. Aunque el entrevistador tiene libertad de contestar como desee, la formulación de las preguntas definidas previamente son planteadas de igual forma para todos los participantes en el mismo orden, lo cual manifiesta algún tipo de rigidez en la dinámica. Es un cuestionario de preguntas abiertas. En la entrevista semiestructurada hay libertad de introducir preguntas adicionales que permitan precisar conceptos u obtener mayor información. Por lo tanto, el investigador utiliza un guión que contiene los tópicos a tratar durante la entrevista, pudiendo disponer el orden de los temas, la secuencia y forma de realizar las preguntas y decidir en cuál tema puede profundizar. Las preguntas no están definidas de antemano, aunque sí lo está el contenido de la entrevista. En la entrevista no estructurada se fundamenta en una guía general de contenido, de manera que el entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarla. En este caso, el entrevistador aborda algunos temas determinados de la forma que considere más apropiada y puede tratar unos temas con algunos entrevistados y otros temas diferentes con otros, considerando que algunos participantes pueden aportar información en algunos temas y no en otros. Para Hernández y Mendoza, las preguntas deben seguir un orden. Se debe hacer unas preguntas generales y fáciles, luego unas preguntas complejas, después preguntas sensibles y delicadas y por último unas preguntas de cierre. La realización de la entrevista tiene un procedimiento. El antes, que tiene que ver con la planeación, es decir, definir el lugar y momento en que se desarrollará, tiempo de duración, agenda y guía de la entrevista. El durante, que tiene que ver con actitud abierta, escuchar atentamente, entender los argumentos dados, comentar al entrevistado la realización de la entrevista y el tema principal, pedir consentimiento para el uso de material y testimonio, así como también pedir permiso para grabar y utilizar preguntas no directas. Y el después, que se refiere al análisis de la información. No se ha de verificar si las respuestas del entrevistado son correctas, sino ser objetivo con la información. Presentamos entonces algunos tips para una entrevista en profundidad. Documentarse previamente sobre el informante y su contexto. Elaborar un guión temático como recordatorio. Programar la entrevista en la hora y lugar que el informante elija. Entrenarse en el manejo de los medios de grabación. Motivar al informante para que hable abiertamente sobre lo que considere que es importante. Establecer una duración máxima de la sesión
en función de la posibilidad del informante. Siempre debería ser inferior a 2 horas. Observar y registrar el lenguaje no verbal, es decir, los gestos, postura, estado de ánimo, emociones, silencios, entre otros. Mantener la ética en todo momento y agradecerle por su participación. Transcribir las grabaciones lo antes posible y verificar el contenido de las transcripciones con el informante. La entrevista puede ser usada en los métodos como la etnografía, el interaccionismo simbólico, la investigación-acción participativa, diseño biográfico narrativo, diseño fenomenológico, entre otros del enfoque cualitativo. Hasta aquí una revisión o una panorámica de lo que es la entrevista en la investigación cualitativa. Muchísimas gracias por su atención.